Bienvenidos una vez más al curso de Introducción a la Teoría de Conjuntos y la Lógica Matemática. Esta vez estamos en la clase número 24 de la unidad 4 de este curso y vamos a ver el tema de ejercicios número 2. Si recordarán, hace varias clases hicimos un ejercicios número 1, esta vez nos toca ejercicios número 2. Y pues básicamente estos son los ejercicios. Tienen este link de PDF. Tienen este documento de PDF en la descripción de esta clase. Y pues la verdad aquí son 10 en total. Aquí solo vamos a ver 5. Que son estos 5 de aquí. Los vamos a resolver. Y pues empecemos. Ejercicio número 1. Dados los conjuntos A, B y C, demuestra de manera formal los siguientes teoremas. O sea, de manera formal sabemos que es por lógica. Y pues los teoremas a demostrar son A intersección de B menos C es igual a intersección de B menos C. A unión de B menos C es igual a menos C unión de B menos C. Y los vamos a demostrar también A menos B unión C igual a menos B menos C. Vamos a empezar demostrando pues el primer teorema. Empezamos, ya no vamos a decir los pasos que vamos haciendo para desglosar estas operaciones, porque se supone que ya sabemos demostrar teoremas mediante este método. Sin embargo, yo les voy a ir explicando más o menos qué es lo que vamos haciendo en cada paso. Bueno, partimos, elegimos la operación convenientemente con la que vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con A intersección B menos C. Y vamos a poner X que pertenece a esta expresión, donde X es un elemento arbitrario que pertenece a esto. Siempre que elegimos esta X es arbitrario, o sea que no tiene ninguna condición más que pertenecer a la expresión que nosotros elijamos. Bien, paso 2. Entonces aquí vemos que tenemos la intersección y la resta. Vamos a usar los teoremas que nos dice que la definición de intersección es A, I y B menos C. Pero B menos C sabemos que es B intersección de C complemento. Y B intersección de C complemento es B y negación de C. Esto se sabe desde los teoremas que vimos. Entonces tenemos X que pertenece a A y B y negación de C. Paso 3. X que pertenece a A y B y negación de C. Aquí lo que hicimos fue unir este A y con este B y dejar afuera este y negación de C. Simplemente es por propiedad asociativa. Y X pertenece a A y B. Esta es la definición de A intersección con B. Entonces tenemos y esta de aquí y negación de C, esta intersección es la definición de intersección con C complemento. Entonces tenemos X pertenece a intersección B, intersección C complemento. Entonces, intersección C complemento se convierte en menos C por este mismo teorema de que A menos B es igual a A intersección B complemento. Lo usamos aquí. Y finalmente nos queda X pertenece a A intersección B menos C, quedando demostrado esta igualdad de acá. Vamos a demostrar el segundo teorema.
A unión B menos C igual a menos C unión B menos C. Empezamos como siempre eligiendo una expresión. En este caso vamos a trabajar con esta, de la derecha. Y un elemento arbitrario X, pues esos pasos ya los dominamos. Aquí vamos a utilizar la definición de resta. La pongo una vez más. A menos B igual a intersección B complemento igual a y negación de B. Esta es la definición de la diferencia de conjuntos. Entonces la aplicamos aquí y la aplicamos aquí. Y aquí simplemente estamos haciendo lo de aquí. Y recordemos que la unión, la definición de la unión es O, el conectivo lógico O. Entonces tenemos X que pertenece a Y negación de C o B y negación de C. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a aplicar la ley distributiva. Nos queda X que pertenece a negación de C y A o B. Y como el Y lógico es conmutativo, lo podemos cambiar de lugar estos dos, los cambiamos de lugar, quedándonos X que pertenece a A y B y a o B, perdón, y negación de C. Y esto simplemente es la definición de unión y la definición de resta. Aquí nos queda X que pertenece a unión B, intersección C complemento. Aquí me faltó un paso que es X que pertenece a unión B menos C. Una vez más por esto de acá. Tercer teorema, A menos B unión C es igual a menos B menos C. Elegimos convenientemente esta expresión. Recuerden que esto de elegir una expresión no es una ley que tenga que ser la de la izquierda o la de la derecha, sino que nosotros la vamos a elegir convenientemente. Lo más recomendable es que hagas la demostración o intentes hacer la demostración con cualquiera, y si no te sale y tienes complicaciones, pues lo intentes con el otro miembro de la igualdad. Aunque se supone que si son igualdades, en las dos te van a salir cual sea que escoja. Entonces, aquí otra vez la definición de la diferencia. X que pertenece a intersección B unión C complemento. Aplicamos ley de De Morgan aquí. Tenemos que A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento, ley de De Morgan. La aplicamos aquí. Nos queda X que pertenece a intersección B complemento intersección C complemento. Paso 4. Vamos a pasar todos estos símbolos de teoría de conjuntos a símbolos de lógica. Entonces la definición de intersección, estos complementos, sabemos que B complemento es igual a negación de B. Entonces los pasamos así. Nos queda X que pertenece a A y negación de B y negación de C. Bien, ahora la asociatividad, utilizamos la asociatividad de Lie, de la conjunción lógica. Entonces asociamos A con negación de B. Entonces nos queda X que pertenece a y negación de B y negación de C. Entonces esto lo pasamos a teoría de conjuntos otra vez. Esto nos queda que es A intersección de B complemento. Y y negación de C es intersección de C complemento. Entonces esta es la definición de A menos B y esta es la de menos C.
Entonces X pertenece a A menos B menos C, quedando así demostrado este teorema, este teorema de acá. Ejercicio 2. Si A, B y C son conjuntos, demuestre que A menos B menos C es igual a A menos B unión A intersección C. Empezamos eligiendo este miembro de la igualdad, X que pertenece a A menos B menos C. Aplicamos definición de diferencia de conjuntos en todo donde veamos. X que pertenece a intersección de B intersección C complemento y el complemento de esto. Aplicamos ley de De Morgan, lo voy a poner aquí. A intersección de B complemento es igual a A complemento unión de B complemento. Y vamos a usar la ley de que el complemento de un complemento es igual a A. Entonces, utilizando ley de De Morgan aquí, nos va a quedar B complemento unión C. Entonces nos queda X pertenece a intersección B complemento unión C. Y lo pasamos a conectivos lógicos. Pasamos teoría de conjuntos a conectivos lógicos. Por definición de intersección, definición de unión y definición de complemento. X que pertenece a A y negación de B o C. Y aquí utilizamos la ley distributiva. Entonces nos queda X que pertenece a A y negación de B o A y C, perdón. Y esto ya lo pasamos a teoría de conjuntos. Lo pasamos a teoría de conjuntos, que nos queda X que pertenece a intersección de B complemento, unión a intersección de C. Y esta es la definición de diferencia y lo demás queda igual, quedando demostrado esto de acá. Así se demuestra por lógica formal. Bien, vamos a demostrar ahora el siguiente teorema. Dado un conjunto A, existe un conjunto B tal que B no pertenece a A. Esta demostración está muy buena porque a diferencia de los demás ejercicios, aquí estamos hablando de teoría de conjuntos abstracta, por así decir. Esta es una demostración abstracta, clásico de matemáticas puras. Ya no estamos hablando de teoría de conjuntos básicas o conjuntos en sí, sino que estamos hablando ya de una teoría ya bien planteada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí lo vamos a demostrar por contradicción, por un método de demostración matemática. Básicamente lo que nos piden demostrar es que para todo A existe B tal que B no pertenece a A, o existe un conjunto B. O sea, para todo conjunto A existe un conjunto B que B no pertenece a A. Lo demostramos por el método de contradicción, es decir, suponer que lo de arriba es falso, supongamos que es falso, para llegar a una contradicción lógica, demostrando que la expresión de arriba, esta, es verdadera. Es decir, vamos a suponer que esto es falso, que esta de aquí es falso, y si llegamos a un callejón sin salida o una contradicción, entonces automáticamente eso significa que lo de acá arriba es verdadero. Empezamos. Si la expresión de arriba no fuera cierto, el conjunto A sería el conjunto universal, es decir, el conjunto de todos los conjuntos. A ver, aquí el conjunto universal no nos estamos refiriendo al conjunto universo que vimos en las sesiones anteriores, que básicamente es un conjunto que nos da
pues depende del contexto en el que estamos trabajando. Aquí nos estamos refiriendo con conjunto universal al conjunto de todos los conjuntos. Y vamos a ver que el conjunto universal como tal no existe. De hecho, es un teorema de que el conjunto universal no existe porque trae muchas contradicciones lógicas y ahorita lo vamos a ver. A ver, este es el conjunto que queremos demostrar que no existe. A igual a X, tal que X es un conjunto. Este es el conjunto de todos los conjuntos porque no nos está diciendo nada más que X es un conjunto. O sea, si un conjunto existe, automáticamente pertenece a. Vamos, aquí tenemos A igual a X, tal que X es un conjunto. Supongamos que A, por axiomas ZF sabemos que no, existe. O sea, supongamos que este conjunto A de aquí existe. Los axiomas de ZF demienten este porque vimos que anteriormente que no pueden existir conjuntos con fórmulas que lleguen a cosas paradójicas o a contradicciones, pero aquí lo vamos a suponer que sí existe, omitiendo los axiomas ZF. Entonces, existe un conjunto C igual a X que pertenece a A, tal que X no pertenece a X. A ver, X es un conjunto. ¿Por qué X es un conjunto? Porque si X pertenece a A, es un conjunto X, porque los elementos de A, son conjuntos. Entonces, X no pertenece a X. Hay un conjunto que no pertenece a sí mismo, o sea, conjuntos normales. Este C es el conjunto de los conjuntos normales. Si recordamos la clase de paradoja de Russell, tenemos la definición de conjuntos normales y este conjunto C, que ahí vimos que en esa clase lo denotábamos como M. Bueno, pues este es el mismo conjunto, el conjunto de Russell. Entonces vamos a ver por qué este A no puede existir. Recordemos que el conjunto C es el conjunto de Russell o conjunto de los conjuntos normales. A ver, este C sí existe, este conjunto C sí existe, pero aquí el que no puede existir es el conjunto A porque vamos a llegar a la contradicción que, que, que habíamos visto en la paradoja de Russell, básicamente. Como C es un conjunto, C pertenece a. ¿Por qué? Porque todos los conjuntos pertenecen a y C si es un conjunto, entonces pertenece a. Aquí la pregunta es, ¿C pertenece a C o C no pertenece a C? Esto es la paradoja de Russell, una bien conocida nuestra, una amiga muy conocida nuestra, lo cual es una contradicción lógica, por lo que nos queda que la expresión de hasta arriba tiene que ser cierta. Esta expresión a fuerzas tiene que ser cierta, porque si no pasa esto, pasa la paradoja de Russell. Entonces, para todo A existe un B tal que B no pertenece a A. O bien, dado un conjunto A, existe un conjunto B tal que B no pertenece a A. Si este teorema es falso, pasa esto, que es una contradicción lógica. Entonces, acabamos de demostrar que esto de aquí es verdadero. Verdadero. Ejercicio 4. Demuestra que si A, B y C son conjuntos, entonces vamos a demostrar esto. A menos B unión C es igual a menos B intersección A menos C. A menos B intersección C es igual a menos B unión A menos C. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues como lo veníamos haciendo desde antes, desde los primeros ejercicios.
X que pertenece a menos B, intersección A menos C. Este paso ya nos lo sabemos de memoria. Elegimos un miembro de la igualdad, en este caso vamos a elegir este. Y vamos a con un elemento arbitrario X. Entonces, la definición de la resta sabemos que es A intersección B complemento, A intersección C complemento. Y esto lo vamos a pasar a conectivos lógicos. Sabemos que A intersección B complemento es igual a y negación de B. Esto básicamente debería ya estar muy clavado en nuestra mente a estas alturas del curso. Y lo estamos aplicando a estas dos. Entonces X que pertenece a y negación de B y a y negación de C. Entonces asociamos por asociatividad. Aquí podemos asociar, como tenemos el mismo conectivo lógico aquí, aquí y aquí, podemos simplemente mover todas las cosas como queramos. Nos lo permite tanto la asociatividad de la conjunción, tanto su distributividad y también su conmutatividad. Todo eso nos lo permite, así que hacemos los arreglos como queramos. Nos queda X que pertenece a y B, no, perdón, a y A, y negación de B y negación de C. Aquí recordamos que esta propiedad de A y A es igual a, lo que es lo mismo, A intersección de A es igual a. Es una propiedad de idempotencia, es muy básica. Y aquí nos damos cuenta que es una ley de De Morgan, pero aplicada a la inversa, es decir, B intersección de C complemento es igual a B complemento unión de C complemento. Pues aquí lo estamos aplicando a la inversa. Tenemos negación de B y negación de C, y lo podemos pasar como negación de B unión C o B o C, pero lo pasamos aquí al lenguaje de teoría de conjuntos. Nos queda finalmente X que pertenece a intersección de B unión C complemento, y esta es la misma propiedad de acá, así que lo pasamos como diferencia, porque esto es igual a A menos B. Nos queda X que pertenece a menos B unión C, que es lo que queríamos demostrar. Queda demostrado formalmente. Vamos a ver el segundo teorema. A ver, la demostración del siguiente teorema, de este teorema 2, lo pueden hacer ustedes con todo lo que vimos ya aquí, porque es análogo a, básicamente simplemente cambiamos intersección por unión aquí, y aquí nos tiene que dar básicamente intersección. Así que lo pueden hacer ustedes, tómenlo como ejercicio para practicar, porque es análogo a lo que acabamos de hacer, así que se los dejo por ahí. Pasemos al ejercicio 5. Dados dos conjuntos A igual a 3, 4, 6 y B igual a 8, 7 y 6, ¿cuál es el resultado de A por B? Es decir, el producto cartesiano de A por B. Esto ya es simplemente un ejercicio como de regalado básicamente, porque lo único que tenemos que hacer es asociar cada elemento de A con, con los de B, básicamente para cada elemento. Ya sabemos cómo es esto de asociar cada uno en pares ordenados, y pues básicamente lo tenemos aquí. A por B es igual a 3,8, 3,7, 3,6, 4,8, 4,7, 4,6, 6,8, 6,7, 6,6. Recordemos cómo se hacía el producto cartesiano entre dos conjuntos, pues involucra pares ordenados. Más adelante veremos relaciones y funciones para practicarlas. Entonces miren, aquí tenemos un elemento, dos elementos, 3, 4, 5 elementos, 6, 7 elementos, 8 elementos y 9 elementos.
Cada par ordenado cuenta como un elemento. Entonces, la cardinalidad de A, ¿cuánto es? La cardinalidad de A, aquí vemos que son un elemento, dos elementos, tres elementos. Entonces es 3. La cardinalidad de B, ¿cuánto es? La cardinalidad de B es 1, 2, 3 igual a 3. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de A por B? Pues la cardinalidad de A por B es lo que acabamos de contar aquí, es 9. ¿Cuál es la relación entre estas tres cardinalidades? Es algo que no se los había visto, había dicho porque se me pasó en la clase de producto cartesiano. Pero la cardinalidad de A por B va a ser el producto de cardinalidades de A por B. Entonces, la cardinalidad de A por la cardinalidad de B va a ser igual a la cardinalidad de A por B. Lo podemos comprobar, la cardinalidad de A es 3 por 3. 3 por 3, 9. Y coincide con la cardinalidad que contamos aquí. Es una observación bastante interesante cómo podemos calcular bien y comprobar que estamos bien en los pares ordenados para no poner de más. Esto fue todo por esta clase. En la clase siguiente vamos a hacer otros 5 ejercicios de teoría de conjuntos. Nótese que los ejercicios que hicimos aquí, la mayoría fue de demostraciones. Esto fue porque la teoría de conjuntos como tal se ubica más en esto de demostraciones de teoremas y es muy importante que sepamos hacer demostraciones con lógica formal. Es demasiado importante, lo vimos en teoría, en los axiomas de ZF, que todo se maneja por lógica formal. Entonces, ojalá se les haya quedado claro con los ejercicios que vimos ahorita de demostraciones. Los siguientes 5 ejercicios de teoría de conjuntos ya no van a ser tanto de demostraciones porque hicimos varias demostraciones aquí, pero quédense con la idea de que son muy importantes las demostraciones. Entonces, hasta luego, sin nada más que decir por el momento, hasta luego.